Hola, quiero compartirles un mensaje muy sencillito. Ya he tenido rato que quiero hacerlo, pero no he tenido la oportunidad de, de grabarlo, comentarlo, decirlo. Se los voy a decir muy fácil, muy sencillito. Todos tenemos todos tenemos un grado de espiritualidad, un grado de carnalidad, que es lo más natural, ¿no? Supuestamente para todo ser humano, ¿no? Ya depende si quieres ser más carnal o más espiritual. Pero hay líneas tan delgaditas, tan sensibles que a veces confundimos la espiritualidad con el fanatismo y, y son líneas muy delgadas. La carnalidad pues siempre va a ser carnalidad, o sea, no cambia, simplemente la gente que vive en la carne se basa entre si eres bueno o mala persona, no cambia. Pero hay líneas tan delgaditas entre la espiritualidad y el fanatismo. Muchos dicen, es que es religioso. No es religioso. En sí la palabra religión es cuando tú buscas agradar tu congregación, tu religión, o seguir los lineamientos que dictan o que impusieron a tal dicha religión. Por eso no es malo decir, oye, ¿qué religión eres? Pues yo digo, pues si lo basas en religión, yo soy evangélico, porque ya cualquiera se llama cristiano en la actualidad, ¿no? Entonces, quiero compartirles una breve enseñanza. Actualmente yo cambié de trabajo para tener más tiempo para mi familia, para mis hijos, y obviamente dedicarle más tiempo a la oración, al ayuno, a la escritura. Ahorita pues actualmente yo trabajo como chofer, que me da mucho tiempo de escudriñar la palabra, de meditar. Y en estos días he estado meditando mucho y el Señor me ha dado muchas palabras, mucha revelación últimamente, cosa que me asombro porque no estoy. Quizás a veces no nos sentimos preparados o simplemente nos sentimos indignos, inmerecedores. Pero no es que seamos indignos o inmerecedores, simplemente es de que nuestra carnalidad, nuestra carne, nuestro mismo pecado nos hace decir, sabes que no, esto no puedo yo con esto. Últimamente pues el Señor me ha mostrado que instruya, que les hable de los dones del Espíritu. Y esta ocasión quiero hablarte de una cosa muy importante. Pues yo aquí subo muchas personas en el carro, ¿verdad? Me ha tocado desde prostitutas, me ha tocado drogadictos, me han tocado travestis o transgénero, de todo me ha tocado y es complicado, ¿verdad? Porque se te presenta, ¿no? Me han tocado así, pues por ejemplo las muchachonas, yo les digo, ¿no? Los muchachos las personas los hombres que se visten de mujer, pues respetables, ¿no? Simplemente. Pero si empiezan ahí con sus hey, ¿qué onda? Vamos acá. No, pero yo te respeto, pues tú también respétame, ¿no? O sea, ¿dónde está por lo que han luchado todos ustedes? Y bueno, eso no es el tema. El tema es de que aquí existe mucha tentación, como en todos lados, lo más natural. Quiero compartirles esto, ¿no? Y me ha tocado que se suben personas y el Señor me da palabra para las personas, obviamente. Me da palabra y están ahí las personas y el Señor ministrándome, dándome palabra. Y llega el punto donde me detengo y le digo, ¿sabe qué?
le voy a comentar algo, el Señor me está diciendo esto, tómalo como, recíbalo de parte del Señor. Y se queda como, ¿usted cómo sabe? Yo, no, 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 no. Como dice Mero, no, 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 bueno, sí. Bueno, yo le digo, no, yo no sé nada. Es el Señor el que revela, el que habla. Uno simplemente es un instrumento del Señor. Yo soy un siervo más, no soy un ministro, no tengo cargo en la congregación, absolutamente nada de eso. No tengo título de nada, simplemente digo que soy un siervo más. No quiero entrar en que me digan, es que usted se siente, es que ustedes... No, yo no soy nadie. La gloria es para el Señor. Y me ha tocado muchas personas así que les damos palabra. Quiero hablarte de dos cosas muy importantes. ¿Cómo? Y es el punto principal por el cual hago esto. ¿Cómo diferenciar la voz de Dios y la voz del enemigo? Porque son líneas muy delgaditas que, aun siendo creyentes, no entendemos. Simplemente nos preguntamos, oye, ¿esto será de Dios? ¿Será Dios el que me está hablando? ¿Será Dios el que me está indicando esto? Y son líneas tan delgaditas que a veces no comprendemos la magnitud de lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y es muy fácil identificar la voz del enemigo y la voz de Dios. Son voces muy diferentes. Aunque el enemigo las quiera hacer igual, cambia mucho. Es algo muy distinto, muy diferente. Quizás usted me pregunte, ¿cómo puedo diferenciar la voz de Dios? Es que yo siento esto, es que yo siento aquello, pero si me equivoco. Es el temor que todos tenemos, obviamente. Yo ya lo viví, yo lo pasé, yo lo experimenté muchas veces. Inclusive mucha gente me decía, es que pídele a Dios porque no sé si sea de Dios. Y yo, ay, sí es cierto. ¿Será esto de Dios o no será de Dios? Y qué difícil qué difícil es esa incertidumbre de saber si eso no es de Dios. Te voy a dar la respuesta bien sencillita. Si te voy a decir si lo que tú sientes o lo que tú escuchas o lo que tú quieres vivir es de parte de Dios o no. Muy sencillita. Te la voy a aplicar bien fácil. Primero voy a empezar con la voz del enemigo. Porque todos sabemos escuchar la voz del enemigo. Todos, absolutamente todos escuchamos la voz del enemigo día y noche. ¿Estás listo? Bueno, ahí te va. ¿Cuál es tu pecado? Sí, ¿cuál es tu pecado? Es muy sencillo. Esa es la voz del enemigo. ¿Cuál es tu pecado? El enemigo siempre te va a hablar por tu pecado. El enemigo siempre te va a decir, es que tú esto, es que tú aquello, es que tú el otro. Es ahí donde el enemigo te está atacando, es por donde el enemigo te va a dar. El enemigo te va a dar a decir, ya no. Y el pecado más vergonzoso, el cual tú creas que es el más vergonzoso que hayas cometido, por ese pecado te va a llegar. Esa es la voz del enemigo. Debes aprender a diferenciarlo porque el enemigo siempre te va a hablar por tu pecado. No hay más que decir. No hay más que darle un estudio completo a esto. No hay. No existe, no existirá. Lo que tú creas en tu mente, a veces Dios te habla. Yo compartía, no sé si en un video anterior o lo he compartido muchas veces con las personas, es que Dios te habla a la mente.
Y muchos no lo creen así. Muchos es que Dios habla al corazón. No, la Biblia te lo dice. Engañoso corazón. ¿Quién lo conocerá? El corazón es perverso. El enemigo obviamente también te va a hablar a la mente, tal cual lo hace Dios, tal cual lo hace nuestro Señor, para atacarte con tu pecado. Apréndete eso. Cuando tú te sientas sucio, pecador, es porque el enemigo te está atacando. Pero cuando tú crees que es algo de parte de Dios, cuando tú crees que viene de parte de Dios todo esto, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios? Yo hago una pregunta muy sencillita. Yo tardé mucho tiempo en comprender esto. Yo hago esto, pero lo hablo con mi experiencia, ¿no? Ha habido mucha gente que me dice, sácame la Biblia y con peritas y manzanas. Digo, no, papi, esto no es de peritas y manzanas. Esto es de intimidad. Esto es de intimidad, mucha intimidad con el Señor. Esto es mucho meterte, pagar el precio. Ok, lectura, ¿quieres lectura? Te damos con lectura, pero prefiero la experiencia, lo que a mí el Señor me ha dado, que son cosas muy diferentes. Diferentes a lo que el cristiano común o el religioso común está acostumbrado. No diferentes a lo que dice la palabra, porque la palabra es la palabra y esa nunca va a pasar. Yo tardé mucho en comprender cuál es la voz del Señor. Me costó mucho, batallé mucho, sufrí mucho. A lo mejor porque no tuve un buen instructor o alguien que me instruyera o alguien que me explicara tal cual cómo es la voz de Dios. No lo tenía, no lo tuve, sino que el Señor me apartó de la congregación, me apartó de muchas cosas, me hizo pasar por un proceso muy difícil, muy doloroso, el cual me permitió entender tantas cosas que a lo mejor ya vivía pero no comprendía. Son cosas diferentes. Entonces fue muy sencillito aprender cuál es la voz del Señor, porque el Señor nunca te va a hablar por tu pecado, nunca lo va a hacer. Entonces quiero que estés preparado para escuchar la voz de Dios. Y fue una pregunta, fue a través de una pregunta que me hicieron. Fue algo muy personal y fue muy sencillo cuando me dijeron, ¿cómo te llamas? Ese silencio me hizo escuchar la voz del Señor. Aprender que todo lo que he vivido, todo lo que he escuchado, era la voz del Señor. Tal cual escuchas tu voz personal, tu voz. Muchos dicen que es la voz de la mente, la voz de la conciencia. No, muchas veces es la voz de Dios, porque es cierto que Dios no puede hablarnos, no es que no pueda hablarnos audiblemente, sino que nosotros no estamos preparados para escuchar la voz del Señor, de Dios. El día que lo escuchemos caeremos como muertos. La Biblia es muy clara donde dice que la voz de Dios era como el estruendo de muchas aguas, como algo impresionante, que las personas que lo escucharon cayeron como muertos, dice la palabra. Entonces Dios usa tu propia voz para hablarte. Quiero que comprendas esto que te estoy diciendo de parte del Señor. Dios usa tu propia voz para hablarte. No va a usar otra persona, no va a usar nada que no sea tu voz. Hay sus excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, a mí el Señor me ha hablado con personas que audiblemente, con las voces de personas que yo respeto, que veo como mi autoridad. En mi caso es, una ocasión me habló con la voz de mi papá, yo estando en mi casa, yo no vivo con mi papá.
yo tengo mi propia familia. Y me hablaba al oído con una voz fuerte que me decía, Arturo. Y yo, ¿qué pasó? O sea, es la voz de mi papá. Pero yo entendí que, o tiempo después, no en el momento, entendí que no era la voz de mi papá, sino que era el Señor el que estaba hablándome, como una voz de alerta, como una voz de reprensión, como una voz, güey, despiértate, Señor, despiértate, porque las cosas, algo no anda bien. Entonces, mis amados, esa es la voz del Señor. Y lo vemos claramente cuando el profeta Samuel era un muchacho, cuando vivía en el templo, o cuando estaba a cargo del sacerdote. Él escuchaba la voz del Señor que le decía, Samuel. Se levantaba yo con el sacerdote, heme aquí. No, yo no te hablé, y otra vez, heme aquí. Entonces él escuchaba la voz de... Hasta que el sacerdote le dijo, ¿sabes qué? Si escuchas la voz del Señor, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Entonces él escuchó la voz del Señor, pero con la voz del que él, para él era la máxima autoridad en ese momento. Entonces, es ahí donde comprendemos que el Señor usa instrumentos, porque para eso somos, ¿no? Nosotros fuimos creados como sus instrumentos. Y quiero que te lleves eso, que te lo marques en tu vida, en tu corazón. El Señor jamás te va a hablar a través de tu pecado, porque el Señor no trabaja así. El Señor siempre te va a hablar con su palabra, con su voz audible, con la voz de tu conciencia, con tu voz, con tu propia voz, con la voz de la persona que tú creas que es la máxima autoridad en tu casa, o para ti que es la máxima autoridad. Porque a mí me ha hablado a través de la voz de mi papá, a través de la voz del pastor, a través de la voz de personas que yo admiro y respeto mucho. Jamás me ha hablado a través de una voz de alguien que ya falleció, jamás lo ha hecho. Entonces, quiero que te lleves eso. Es muy fácil escuchar la voz del enemigo. Todos escuchamos la voz del enemigo día a día. El Señor es muy práctico en esto, pero depende de nosotros. Yo cuando era niño, yo era un niño muy tímido, un poquito miedoso, muy miedoso diría yo, pero era porque yo todo lo que vivía era algo terrible, no porque yo fuera maltratado o cosas así, sino que yo veía muchas cosas que pues, ¿cómo les puedo explicar? Que la persona natural no puede ver, vaya. Muchos decían, no, es que quizás está loco, porque yo les decía, es que yo veo muchos monstruos en el techo, en las paredes. Y yo comprendo ahora que lo que yo veía eran espíritus atormentándome, porque querían algo de mí, o querían volverme loco, quizás, no lo sé, pero el Señor tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Y una ocasión, cuando yo tenía 8 años, yo estaba en casa de uno de mis tíos, que ellos se congregan todavía, y estaba todo oscuro y pues con el temor, ¿no? Y yo le decía al Señor, Señor, es que ya no quiero tener más miedo. Recuerdo que yo decía mucho la Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a veces me ganaba el pánico, el horror, el temor. Sino que ese día algo fue diferente. Ese día dije algo diferente, algo cambió en mí. Dije, Señor, ya no quiero tener más miedo. Ya no más. Hasta aquí llegó mi temor. Dejen de atormentarme. Ya no quiero temer a estas cosas. Y recuerdo que en un momento de quietud yo escuché una palabra que la verdad esa voz yo nunca la he escuchado. Soy muy franco a todos ustedes, pero fue una voz muy cálida, muy suave. Y a la vez me dio mucho miedo, mucho terror. Que la verdad casi creo que me da algo ahí porque fue algo hermoso y terrible a la vez. La voz fue muy clara cuando me dijo, alaba la palabra de Dios.
Yo me quedé, wow, ¿qué es esto? Fue más el temor hacia esa voz que lo que yo estaba viendo. Se me olvidó que estaba viendo tantas cosas, tantos monstruos, tanto demonio que se me estaba presentando en ese momento. Simplemente me dijo unas palabras muy sencillas: alaba la palabra de Dios. Entonces ahí comprendí que el Señor estaba conmigo. Desde ahí dejé de temer, de tenerle miedo a esas cosas. Y hoy día se me han presentado situaciones donde hay que hacer liberación, pero ese es otro tema que voy a hablar más adelante, no hoy. Y mis amados, quiero que se lleven eso. La voz del Señor es muy hermosa, sabiéndola escuchar. La voz del enemigo te va a atormentar, te va a dar por donde más te duele, que es a través de tu pecado más vergonzoso, el más vergonzoso que hayas hecho. Si robaste, si mataste, si te drogaste, si violaste, si hiciste y deshiciste, por ese pecado el enemigo te va a atacar, incluyendo todos los que hayas cometido. La Biblia dice muy clara, la Biblia es muy clara donde dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Eres nueva criatura? Deja que el Señor te use. Deja que el Señor haga tu vida. ¿Estás listo para escuchar la voz del Señor? Dios te bendiga.